Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas tardes, profesora. Está bien, profesora, el audio. Buenas tardes, profesora. La sesión del día de hoy. ¿Sí? Es nuestra última sesión del mes. Vamos a ir recordando lo que hemos venido aprendiendo en cada una de estas semanas. Buenas tardes, Ori. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos venido trabajando? ¿Qué es lo que recordamos de estas semanas? He venido trabajando con mi persona. Muy bien, hemos hablado sobre la literatura universal, centrándonos siempre en lo que es en el inicio de la literatura, ¿no? A ver, ahora hay que recordar que es muy importante, ¿sí?, tener en cuenta la participación de cada uno de ustedes, ¿sí? Ya que de acuerdo a la participación que cada uno de ustedes vaya a tener, ¿sí?, se les va a registrar la asistencia y muy aparte de ello, recuerden que ustedes tienen una nota adicional de acuerdo a la participación que vayan a tener. ¿Ya? Y es muy importante que tengan, ¿no? Esa participación es fundamental para cada una de sus notas. Salen beneficiados, ¿sí?, ustedes con una nota mayor a la que quizás tengan, ¿no? Adicional a la que ustedes cuentan o tienen al presentar sus trabajos y tareas del mes, ¿no? Buenas tardes, Ana. Muy bien, a ver, acá. A ver, tengamos en cuenta que los que no están con sus nombres y apellidos completos, registrarlo por favor acá por el chat, apellidos y nombres completos, ¿sí? Y si es que están desde otro dispositivo, desde otra cuenta, ¿sí? No son sus verdaderos datos con el cual están registrados en el chat, en el colegio, lo manifiestan acá. Por ejemplo, Maribel Mesa Castro, ¿verdad? Esos son tus nombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los que yo voy a ir registrando de acuerdo a cómo participen, tanto por el chat como por el activando su audio, voy a registrar los datos que me aparecen acá. Y de acuerdo a ello, sí, se les va a registrar las notas adicionales que se les está manifestando, ¿no? Y si no los encontramos en la lista de los estudiantes, no van a tener nota. Entonces, si es que alguno de ustedes está conectado desde otro dispositivo y no son sus datos, manifestarlo por el chat, ¿no? Y si alguno de ustedes tiene dificultades, no puede participar, está en el trabajo, pero está atento a la clase, que sería recomendable que ustedes puedan por lo menos tener ese espacio, ¿no? De poder prestar atención, poder participar, poder
indagar, manifestarse, ¿no? Si tienen dudas, consultas, porque son temas muy importantes que a ustedes les va a servir no solamente para el área, sino para todas las áreas, ¿sí? A ver, acá su compañera Geraldine nos manifiesta y nos dice que hemos hablado sobre el clasicismo, ¿cierto? ¿De qué más? A ver, díganme. Pueden activar su audio, chicos. De la literatura medieval. Ya hemos hablado sobre la literatura medieval. El romanticismo aún no hemos llegado, ¿por qué? Porque estamos hablando aún del inicio de la literatura universal, ¿no? Y hemos iniciado con el clasicismo, hemos visto cómo la narrativa va a ir evolucionando a través del tiempo y cuáles son esas manifestaciones primarias, ¿no? También hemos visto lo que es el teatro griego, ¿cierto? Ujú. A ver, ¿qué es lo que recordamos? Mónica, ¿puedes activar tu audio? Que antiguamente el teatro se hacía en la calle. Ujú. Robles Gómez, ¿verdad, Mónica? Sí, sí, profesora. Muy bien. Claro, el teatro se inicia, ¿sí? Con manifestaciones, se podría decir, alabanzas en honor a un dios, ¿cierto? A ver, ¿quién recuerda en honor a qué dios se desarrollaban las manifestaciones literarias del teatro griego de esta época? Dionisio. En honor al dios Dionisio, ¿cierto? Cuando hablábamos en la clase, desarrollamos y comparábamos con algo de que se desarrolla en la actualidad. ¿Cuál es esa? ¿Mm? ¿Cierto? A ver, todas las manifestaciones literarias que nosotros hemos tenido a través del tiempo, ¿cierto? Hemos visto que se ha ido cambiando, ¿cierto? A través del tiempo, porque la evolución era en honor a un dios, al dios Dionisio. Y estas manifestaciones se daban con danzas, ¿sí? Alabanzas, cánticos, ¿cierto? En honor a este dios. ¿Sí? Entonces, ¿con qué lo comparamos en la actualidad? Lo vamos a comparar con las fiestas costumbristas de la actualidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las fiestas costumbristas, por ejemplo, de la actualidad se van visualizando, ¿cierto? Por días, ¿no? Hay fiestas, por ejemplo, de la Virgen de Huata, del, por ejemplo, acá en Huaraz, del Señor de la Soledad, eh, de la Candelaria, por ejemplo. Entonces, son festividades que no solamente son duración de un día, sino de varios días, ¿no? Y empieza con todo un cierto proceso, un protocolo,
que conlleva ello. Entonces, en la antigüedad, estas manifestaciones eran determinadas como parte de esta, se podría decir, con esta propuesta de teatro, ¿no? Ya a través del tiempo fue cambiando debido a los aportes de diversos escritores, ¿no? Entonces fue cambiando, fue modificándose esta forma de literatura. ¿Cierto? Ahora, ¿qué característica predomina en las tres etapas de los tres momentos de la literatura que hemos visto? De la literatura medieval, del clasicismo y del teatro. ¿Qué es lo que predomina? ¿Qué característica? A ver, ¿quién recuerda? A ver, ¿quién recuerda? A ver, Mónica, Geraldine, Maribel, Doris, Clever, Basti. A ver, Dana, Fabiencito, Manuel, Maribel, Sara, Yoli, Isabel. A ver, ¿quién podría manifestar? ¿Nadie? A ver, cuando nosotros hemos hablado de la literatura, sí, del clasicismo, el inicio de la literatura universal, sí, se inicia con dos características muy importantes. Una que es el fatalismo y otra que es eminentemente oral, ¿ya? Es eminentemente oral. ¿Sí? ¿Por qué será eminentemente oral? Porque predomina la oralidad dentro de esta manifestación literaria de esta época. ¿Mm? Porque todo era hablado. Ya era hablado,
pero desarrollaba una característica más. Era eminentemente oral y predominaba el anonimato dentro de las manifestaciones literarias. ¿Por qué? Porque estaba predominado por los famosos aedos y rapsodas, que eran personas que iban de pueblo en pueblo manifestando, ¿cierto? Sí, las hazañas de los diversos héroes. ¿Por qué? Porque el tema general que predominaba durante esta época era, ¿qué cosa? Las guerras, los enfrentamientos que se desarrollaba durante esta época. ¿Ya? Por eso es que predominaba la oralidad, ¿no? Todo era manifestado oralmente. Y debido a ello es que no se conocía con exactitud quién era el autor de los libros o manifestaciones que se venía desarrollando. ¿Sí? Hay que recordar ello también. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta dichos criterios, ¿sí? Vamos a tocar un tema muy importante el día de hoy, ¿sí? El tema importante, ¿sí? Que muchas veces me han preguntado a través del WhatsApp, me han indicado y me han preguntado, ¿sí? Me han preguntado muchas veces en la forma de ejercicio que se presenta, ¿no? Y es que es el tema de las analogías, ¿sí? El tema de las analogías. Ahora, ¿alguna vez han escuchado, conocen este tipo de ejercicio? Mónica. Yo sí he escuchado, son semejanzas entre cosas distintas. Ya. Específicamente cosas distintas, no, pero sí Pero que tengan palabras. relación, me refería. Exacto, son palabras que comparten cierta característica, ¿ya? Que van a compartir por lo menos una característica que tengan en común, ¿sí? Esa es una analogía. A ver, vamos a ver a profundidad de qué se trata, ¿sí? A ver. Cuando nosotros hablamos de las analogías, vamos a irnos a raíces griegas, donde vamos a desarrollar dos relaciones, ¿no? La palabra analogía se va a descomponer en dos palabras, ana y logos. Ana, que significa conforme, y logos, que significa razón. Uniendo ambos términos se forma la palabra analogía, el cual nos indica que es aquella relación de semejanza o afinidad que vaya a tener un par de palabras, ¿no? Que ambas se relacionen, que tengan algo en común. Aquí nosotros no es que vayamos a hablar de sinónimos, de antónimos, sino que este par de palabras vayan a ser diferentes, pero que ambos se van a necesitar o que vayan a tener alguna característica en común que haga que los dos se vayan a complementar. Por ejemplo, tenemos volante, pero tenemos también autobús. Entonces, cuando hablamos de volante y autobús, ¿qué tendrán en común? ¿Qué tendrán en común volante y autobús? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué hay de relación ahí? ¿Qué de relación tiene? Basti, ¿levantaste la mano? Puede ser que cuando viajas así y compras una boleta, Ya. Doris, ¿Podría ser parte de trabajo. algo?
Ya se acerca, Isabel, muy bien. A ver, Tabaco Eugenio es tu apellido, ¿verdad? Sí, Muy bien. Isabel Ram, tus apellidos completos, discúlpame, no me aparecen, solamente me aparece Isabel Sam. ¿Cómo? Isabel Ramos Paz. Isabel Ramos. Ramos Paz. Sí es mi correo, pero bueno, está recortado. Isabel Ramos Paz. Muy bien. A ver, Isabel nos dice que es parte de algo, claro. El volante, ¿a qué hará referencia según la imagen? Hay con un nombre que nosotros le conocemos, coloquialmente. Yaimar, ¿levantaste la mano? Sí, profesora, buenas tardes. Que ambos son, es para dirigir al momento de conducir. Ya puede ser. Muro Isla, tu apellido, ¿verdad? Sí. Yaimar. A ver. Cuando nosotros hablamos, les decía, ¿no? Volante, autobús. El volante es parte del autobús. El volante normalmente lo conocemos con timón, ¿no? Coloquialmente decimos timón del auto, al del autobús, pero no se le debería decir timón, ¿cierto? Se le debería decir volante, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte del autobús. Ahora, en cambio, el timón es parte del barco que cumple la misma función, ¿cierto? Cumple la misma función, pero con diferente realidad. ¿Me dejo entender? sí, profesora. Profesora. Sí, profe. Sí, profesora. Sí, profesora. Entonces, el volante es parte del autobús y el timón es parte del barco. Ambos cumplen una misma función. ¿Ya? Entonces, ¿son diferentes palabras que cuentan con significado diferente o no? Sí, profesora. ¿Tienen distinto significado o no? Sí, Sí, pero los dos, ¿qué sucede? Se cumple, Cumple la misma función. se complementan, se necesitan, mejor dicho. Entonces, el volante es parte del autobús. Entonces, ¿hay una relación de semejanza ahí? Sí, hay una relación. ¿Ya? Normalmente los ejercicios de analogía siempre se nos va a presentar en pares de palabras, en un grupo de dos. No me va a aparecer solamente una palabra, como por ejemplo en los ejercicios de sinónimos, frecuentemente a nosotros nos aparece una sola palabra, ¿cierto? Nos aparece una sola palabra, pero y nosotros marcamos una sola arte con una sola palabra. Pero en el caso de las analogías me va a aparecer dos palabras, pero que estas dos palabras van a tener algo en común, se van a relacionar, ¿cierto? Y al relacionarse, sí, yo voy a buscar dentro de mis alternativas, voy a marcar solamente una, pero que también vayan a ser pares de palabras, ¿ya? Ahora, las analogías se van a repartir en dos grupos. Vamos a tener analogías simétricas y vamos a tener analogías asimétricas. Cuando yo hablo de analogías simétricas, las analogías simétricas van a ser aquel grupo de par de palabras que al intercambiar, ¿sí? El orden, ¿sí? El orden, van a seguir compartiendo el mismo tipo de relación. Esas son las analogías simétricas. Y tenemos tres: analogías de sinonimia, analogías por complementariedad y analogías cogenéricas.
¿Sí? Analogías de sinónimos son palabras que van a ser sinónimas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que estas dos palabras son sinónimos. Si yo te doy, por ejemplo, bonita, hermosa, ¿son sinónimos o no? Bonita y hermosa, ¿son sinónimos? Sí, Sí, Miss. Son Sí, profesor. exacto, son sinónimos. Y si yo te digo hermosa, bonita, ¿siguen siendo sinónimos? sí, Sí. Sí, Siguen siendo. Entonces, si yo le he invertido el orden, ¿cambió el tipo de relación o sigue manteniendo el mismo tipo? sigue manteniendo el mismo manteniendo tipo. la Sigue misma manteniendo. Por eso se le dice analogías simétricas. relación. ¿Ya? Ahora, analogías por complementariedad. Las analogías por complementariedad son aquellos, como su nombre mismo lo indica, son aquellos tipos de analogías que se van a complementar. No, una palabra se complementa con la otra, que sí o sí se necesitan. Por ejemplo, si yo tengo hambre, ¿con qué lo complemento? ¿Con qué voy a saciar mi hambre? Con comer, Con Con comer. con la acción de comer. Y si yo como, ¿por qué como? Por hambre. Porque tengo hambre. Por hambre. Entonces, invertí el tipo, las palabras. ¿Cambió el tipo de relación? Sigue manteniendo la misma. Sigue manteniendo. Sigue manteniendo la misma relación. La misma. Entonces, también es una analogía simétrica, ¿cierto? La analogía por complementariedad también es una analogía simétrica. ¿Ya? Ahora, las analogías cogenéricas. ¿Por qué se les dice cogenéricas? Cogenéricas van a ser aquellas palabras que pertenecen a la misma clase o categoría gramatical. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que si uno es adjetivo, la otra también van a ser adjetivos. Si uno es sinónimo, el otro también es sinónimo. Si uno es sustantivo, el otro también es sustantivo. O sea, ¿qué quiere decir? Que pertenezca a la misma categoría gramatical. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, yo tengo Luis y Juan. Luis, Juan. ¿Qué son estas dos palabras? Nombre. son genéricas, Son sustantivos, son propios. son sustantivos propios. Y si yo te cambio, te digo Juan Luis, cambió, dejó de ser sustantivo propio, sigue siendo. Sigue siendo Siguen sustantivo siendo. propio. Siguen siendo sustantivos propios. Propios. Exacto. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Sí, profesor. Entonces, cuando decimos nosotros que son analogías simétricas, son simétricas cuando al cambiar de orden, ¿qué pasa? Sigue manteniendo el mismo tipo de relación, mantiene el mismo tipo de relación, no cambia, ¿cierto? Ahora, yo, por ejemplo, en el primer ejemplo les di volante, autobús, que era el volante es parte del autobús, ¿cierto? Pero si yo te doy autobús y volante, ¿sigue teniendo el mismo tipo de relación? Sí. Sí, profesora. Sigue teniendo. ¿Siguen siendo que el autobús es parte del volante? No. No. No cambia, ¿cierto? Ahora, cuando cambia el tipo de relación al invertir el lugar, ¿qué sucede? Ahí ya estamos frente a una analogía asimétrica. Las analogías asimétricas son aquellas que al cambiarle de orden, invertir su lugar, ¿sí? Cambia el tipo de relación. ¿Ya? Va a cambiar el tipo de relación, ya no es el mismo. No es lo mismo como las
simétricas. Las simétricas mantienen el tipo de relación, ¿cierto? Al cambiar. Pero las asimétricas no, porque yo tuve volante, autobús. Ahí es la relación de parte, todo, ¿cierto? El volante es parte del autobús, el autobús es el todo. Ahora, pero si yo te doy autobús, volante, ya es el todo con el parte, ¿cierto? Entonces, ahí estamos frente a las analogías asimétricas y dentro de las analogías asimétricas tenemos la mayor cantidad, ¿no? Tenemos de causa-efecto, de ubicación, inclusiva, de intensidad, de oposición a antonimia, de función, de secuencialidad, de reciprocidad, ¿no? Por el producto, ¿no? Entonces hay una gran variedad. Acá vamos a ver algunos ejemplos. Ahora, para ver esos ejemplos, vamos a ver cuáles son las partes y el formato de ejercicio de una analogía. Ahora, una analogía tiene este formato que les tengo acá presentando. Por ejemplo, tenemos par de palabras, ¿cierto? Hora, día, tenemos sus alternativas, donde la mayor parte o lo que yo debo de verificar de un ejercicio de analogía es verificar el par base, que normalmente me va a aparecer a mí en mayúscula y o me puede aparecer resaltado en negrita, ¿ya? Entonces, ese es mi par base, ¿sí? Entonces, el par base es el cual define el tipo de relación que vaya a tener mi ejercicio, ¿ya? Que vaya a tener mi ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de verificar? Siempre primero en un ejercicio de analogía, ¿qué es lo que debo de verificar? ¿Qué debo de verificar, chicos? Mi par base. Que tenga relación. La relación del par base. Una vez que yo identifique correctamente la relación que tiene el par base, yo voy a buscar dentro de mis alternativas esa misma relación. Siempre. ¿Ya? Por ejemplo, tengo hora y día. ¿La hora es parte del día o no? Sí. 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 La hora es parte del día. Entonces, ¿qué tipo de relación es? Parte todo. ¿El año es parte del mes? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, ¿El profe. año es parte del mes? No, profesora. El mes Ahí es parte sería del año. todo parte, ¿cierto? Entonces, no es esa misma relación. Entonces, queda descartada. No es mi alternativa. Ahora, ¿el tiempo es parte del minuto o el minuto es parte del tiempo? El minuto es parte. El minuto es parte Debería del de tiempo. ser al revés, ¿cierto? Entonces tampoco es mi alternativa. ¿Por qué no es mi alternativa? ¿Por qué? Porque no tiene el mismo tipo de relación, ¿ya? De mi par base, porque lo que yo busco dentro de mis alternativas es el tipo de relación, ¿ya? De mi par base. Ahora, ¿el mes es parte del año? Sí. 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 Ahí es, ¿cierto? Sí, Ahí sí. profesora. Entonces, Profesora. esa queda como mi alternativa. Tío. ¿Ya? Entonces, a mi alternativa, normalmente lo determinamos como par análogo, ¿ya? Mi alternativa es mi par análogo, mi alternativa correcta. Entonces, una analogía va a estar compuesta por el par base, por las alternativas, y dentro de las alternativas vamos a tener al par análogo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, mis. Sí. Sí,
Sí, profesora. Muy bien. Ya, seguimos. Ahora, hay diversas clases, ¿no? De analogías. De sinónimos, que ya lo hemos visto. Tenemos el de antónimos, ¿cierto? Tenemos, sí, el de agente característica, género, especie, ¿no? Continente, contenido, objeto, lugar, ¿no? Que son, por ejemplo, descartando lo que son los sinónimos, los antónimos, ¿sí? Lo restante que son analogías asimétricas. Por ejemplo, agente. Tengo el agente leche. ¿Y qué característica tiene la leche? Que es blanca. Tengo el agente que es agua. ¿Y qué característica principal tiene? Que es incolora. Si yo invierto Incolora. el orden y te doy incolora, agua, ¿seguirá siendo agente característica? No. No, ¿cierto? Ya no es agente característica. Cambiaría, sería característica A. Característica agente. ¿Ya? Y luego tengo géneros. ¿Qué es lo que contiene? Tesoro, ¿no? Es una característica fundamental y principal que contiene, ¿no? O luego tengo alcancía, ¿cierto? ¿Qué contiene una alcancía? Normalmente contiene monedas, ¿cierto? Monedas. Son tipos de analogía exacta. Ahora, para la resolución de un ejercicio de analogía, lo que siempre nosotros debemos de usar, ¿cierto? Es el famoso método del ROM, ¿ya? El famoso método del ROM, que es relación, orden, naturaleza, ¿ya? ¿Qué es lo que yo verifico primero? El tipo de relación, ¿ya? Lo que principalmente debo de verificar siempre es el tipo de relación que tiene este par de palabras, ¿no? Que es mi par base. Luego verifico el orden en el cual se presenta esta relación, para luego verificar la naturaleza que presenta, ¿ya? Siempre debemos de usar el famoso método del ROM, ¿ya? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta referente al ejercicio, al desarrollo de las analogías? No. Muy bien, entonces en base a lo que les he explicado, vamos a desarrollar estos 8 ejercicios para el cual yo les voy a dar solamente 5 minutos para que ustedes lo analicen de forma individual y a medida que van avanzando, desarrollando, van levantando su manito para que puedan participar y así corroborar su asistencia. ¿De chicos? A ver.
Muy bien, chicos. A ver, tengo a dos que han levantado la mano, Doris y Mónica. A ver. Doris, empezamos contigo. La primera puede ser piedra, picadero, A ver, pícate. tenemos oro metal, ¿cierto? Ahora, en oro metal, ¿qué tipo de analogía tenemos? Una parte todo. ¿El oro es parte del metal o será agente característica? Parte del metal, creo. Es agente característica. Carakterística. El oro es un... Exacto. El coco es una palmera. No. No, La uva No, es profesora. un viñedo. no, Tampoco. No, ¿verdad? Ahora, ¿el tomate es un vegetal? Puede ser que vaya por ahí. Sí. ¿El caballo es una caballada, el Profesora. piedra un picapedrero? No. Por descarte, ¿qué alternativa sería? tomate. La C. No sé. La C, ¿cierto? El tomate es un vegetal. Es un vegetal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mi alternativa correcta sería tomate vegetal. Muy bien. A ver, Basti, Vegetal. contigo. Trompa elefante. Es Escama, ¿ves? la D. ¿Cuál sería? A ver, la trompa es parte del elefante, ¿cierto? La trompa es parte delantera del elefante. El escama del pez, no. Pico pájaro, garra gato, pezuña caballo, pescuezo jirafa. Ahí solamente hay una alternativa correcta. Pico pájaro. La D, Pico pájaro, profesora. ¿cierto? Cumple con la misma característica. Carakterística. ¿Ya? Muy bien. Ahora, seguimos, Geraldine. Lima, Perú. Lima es la capital del Perú. Ahora nos Perú. ubicamos a nivel Quito, Sudamérica. Ecuador. Quito, Ecuador. París, Francia. Barcelona, España. Milán, Italia. El Cairo, Egipto. ¿Cuál será? La B. ¿La D? La A. La A. La A, La profesora. A, porque es el único perteneciente a Sudamérica. ¿Ya? Muy bien. Nos vamos a la 4. Calor, fuego. El calor de intensidad acá tenemos, ¿no? Produce muchas veces fuego, ¿cierto? Tenemos frío, hielo. El frío provoca hielo, puede ser. La nieve provoca sudor. Otoño, sequedad. La destrucción provoca una desolación. El premio provoca un esfuerzo. ¿Cuál sería? Por intensidad. La La A, profesora. La misma. La D. Una destrucción provoca una desolación. ¿Ya? Exacto. Ahora, acá, chef, profesor. Ya, acá ya tenemos un tipo de analogía que es muy diferente a la que acabamos de ver. Ya el formato es de que yo voy a buscar la relación de mi palabra base
con una de mis alternativas. Por ejemplo, el chef, ¿tiene algo que ver con el abogado? No. ¿Con el No. juez? Tampoco. Tampoco. ¿Con el médico? Tampoco. Pero sí, La de- con la Cocina. con la cocina. Cocina. Ahora, el profesor, ¿tiene algo que ver con el juzgado, con el abogado, con la clínica o con el colegio? Con el colegio. Con el colegio. Con el colegio. Entonces, cumple sí el mismo tipo de relación. Entonces, ¿cuál sería? La D. ¿Ya? Entonces, chef, profesor, cocina, colegio. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este es otro formato de ejercicio de analogía, que va con la alternativa. ¿Ya? Isabel, hay mucho ruido, apagamos el audio, gracias. Muy bien. Margarita Gardenia, ¿qué son? Son El C, profesor. flores. Tipos de Ya, flores. son flores. ¿El halcón águila son de la misma relación? ¿Son del mismo grupo de No. palabras? No, no, ¿Ya profesor. un gato? No. ¿Rosa tulipán? Sí. Sí. Rosa tulipán. Muy bien. Ahora, acá también tenemos otro formato de ejercicio, ¿ya? Que yo tengo que buscar otra palabra que le dé continuación a esta analogía. Tenemos Maluma canta Hawái. Yatra, ¿qué cantará? ¿Despacito? No. Sutra, puede ser. Acelerado, amén, balicha. Lo único que queda es Sutra. Sutra. Exacto. Sutra. Entonces, ¿debo de conocerle todos los temas de variedad de temas? Sí, es necesario. ¿Ya? Ahora, el ejercicio número 8 es similar al ejercicio número 5, donde yo voy a buscar con mis alternativas. Naranja, vitamina K. Porque si tú me presentas así, yo voy a decir, ya, la misma nos ha dicho que debe de tener la misma relación, pero estos no se relacionan en nada. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de buscar? Con mis alternativas. ¿Con cuál sería? La E. La ¿Qué? La D. D. La naranja La D. tiene vitaminas D y vitamina K. ¿Quién tiene? El kiwi. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí. Dudas, consultas. Entonces, si ustedes se percatan, hay diferentes presentaciones de ejercicio de analogía. Y es importante conocer la variedad de temas, no solamente un tema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo, no dominara los temas o no conociera, ¿voy a poder desarrollar un ejercicio de analogía? No, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí, chicos? Ninguno. ¿O todo claro? Todo bien. ¿Sí? Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Ya, profesora, igual. Hasta luego. Ya, profesora. Cuídense.